Saludos. En esta ocasión el canal 4RD se complace en recibir nuevamente a Jenny Acosta, quien es la encargada de Relaciones Interinstitucionales de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO, como parte de la presentación de una serie de temas que ya hemos iniciado en otros momentos. Y hoy doña Jenny pues viene acompañado de dos distinguidas figuras, jóvenes por demás. Se trata de Soraya Franco y de Aya Alfonso, con quienes pues vamos a comentar los temas que nos va a presentar doña Jenny de entrada. Muchísimas gracias, don Guillermo, nuevamente por esta oportunidad de conversar otro interesante tema, como usted ha dicho, de alguna serie de temas que hemos tratado. Usted sabe que la UNESCO es el organismo que pertenece a las Naciones Unidas encargada de lo que es la educación, la ciencia y la cultura. Y hoy vamos a traer un tema por demás sumamente interesante, que es el tema de la identidad cultural. Vamos a hablar específicamente sobre la identidad cultural dominicana y vamos a hablar de un tema, de una parte de nuestra herencia que no se trata muchas veces, que es lo relativo a nuestra herencia aborigen, de la cual en la historia que hemos estudiado a través de los tiempos no se le da quizás esa gran importancia que tiene. Por lo tanto, en nuestra identidad pues tenemos rasgos de esa cultura indígena, pero sin embargo no es tan preponderante, y tanto Aya como Soraya tienen un proyecto tratando de alguna forma de rescatar esa herencia taína, y entonces creemos que es de suma importancia este tema de la identidad y hablar sobre lo que se refiere a la parte de la herencia taína. ¿Por qué específicamente con ellos dos, con Aya y con Soraya? Independientemente del programa que, bueno, ellos pueden querer desarrollar o estar desarrollando. Claro, sí, por las investigaciones también que ellos han estado trabajando sobre ese tema, sobre todo por eso, porque también tienen esa experiencia con este tema, lo que tiene que ver con la investigación. Así que una ocasión muy propicia para que ellos nos compartan los hallazgos que tienen hasta ahora. Bien, Jenny. Ella no quiso decir que Soraya o fue una de las principales bailarinas de la escena clásica y contemporánea dominicana en su momento, y exponente, entre otras, de las danzas sagradas de la India, así como es especialista en diplomacia cultural y ha servido como consejera para asuntos culturales de la República Dominicana en India y Brasil. Y pues ya es una persona consagrada a la investigación y al estudio de las danzas, y sus investigaciones han sido, entre otras, publicadas en varios congresos mundiales y revistas de arte y ciencia, tanto en la India, Corea del Sur, como Grecia y los Estados Unidos. Actualmente es consejera para los proyectos especiales en colaboración con la UNESCO en la República Dominicana. Y en el caso pues de Aya Alfonso, quien es director y fundador de Taínos Studies, ha dedicado años de estudio e investigación a la recuperación de nuestra identidad cultural y raíces indígenas, lo que indica que no es tan joven como parece, ¿verdad? Y ha estudiado con lo que se conoce como taitas de los pueblos taínos, Lakota, Cri, Tucano, Potiguará y Yoruba, además de realizar 2 licenciaturas en Ciencias Sociales y Políticas en Michigan State University y una maestría en Políticas Públicas del Rochester Institute of Technology. Actualmente se dedica a la recuperación e investigación de la cultura e idioma taíno mediante proyectos educativos para la preservación del patrimonio cultural y natural, el uso y cuidado de plantas medicinales, la botánica,
la conservación del agua y las enseñanzas ancestrales a través de la música y la cultura. Por mi parte, lo que pienso, queridos amigos, es que a veces lo que da a la vista no necesita mucho espejuelo. Y la verdad es que no tiene quizás el peso o la importancia que sí tiene en otros países, incluso del Caribe, esa herencia cultural, pero lo cierto es que está ahí. Y ha estado ahí siempre, pienso. Y a veces en sus formas más originales, más puras, y otras veces pues mezcladas, que es como también las cosas sobreviven en el tiempo. Así es que ya haciéndole la presentación formal, pues tienen ustedes las palabras. ¿Por qué realmente van ustedes a bucear donde en este mar de recuerdos? Pues muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y el tema del patrimonio y del patrimonio original de nosotros es súper importante porque es lo que nos afianza, lo que nos da autoestima, lo que nos aploma sobre la tierra y lo que nos conecta a nuestra isla. Porque mucha gente anda, casi todos, yo me incluyo, andamos por ahí, yo me pasé la vida estudiando otras culturas. Entonces, cuando tú entiendes la importancia de asumir, reapropiarse de su propia cultura para tener ese peso en la vida y ese orgullo que nos permite luchar, seguir luchando por lo nuestro, sobre todo en un mundo de globalización, donde hay otras tantas culturas bien fuertes, presentes y cada día más presentes, entonces encontramos esa importancia de volver a lo nuestro y resaltarlo para las futuras generaciones, pero para el presente sobre todo, porque por varios factores eso se ha mantenido muy a la ligera, muy superficial. Todavía hoy da vergüenza decir que todavía los libros de historias comienzan cuando llegó Colón. ¿Por qué? Si tenemos tantos elementos que es presentes, tenemos la comida, el casabe, el idioma, muchos elementos que solamente hay que cuidar y seguir estudiando para seguir excavando, como tú bien has dicho, para sacar eso. Entonces, yo siempre hablo de esa relación a la tierra y de esos valores, porque eso es lo más importante, si no tú andas así sin tierra. Rayo. Exacto, sin raíz, sin tierra, planeando por los aires. Entonces, desde el punto de vista espiritual también, súper importante, que es lo más importante, es lo que no se ve, pero es lo más importante, de tener que abrazar, de dónde agarrarse, de qué sostenerse y de qué es de eso, de los orígenes de nuestra cultura. Y somos una cultura de diferentes, mezclada, o sea, de diferentes orígenes. Entonces, ¿por qué dejar el origen principal, que es el original, de donde nacemos? Porque aunque algunos no lo lleven en la sangre, nacieron aquí. Entonces, eso es ancestral, eso es una honra que tenemos que hacer, que debemos. Aya, ¿se puede tener esa visión, llegar hasta determinados puntos en la investigación, más allá de ese sesgo museográfico? Sí. Porque aquí ha habido, y hay que decirlo, ha habido siempre, bueno, pues un interés mínimo. Sí. Pero en esa perspectiva de vamos a hacer en el Museo del Hombre Dominicano un bohío, o vamos a hacer ¿verdad? Unas recreaciones ahí para que los muchachos vayan, son importantes, pero se trata de algo más que eso, ¿verdad? Claro, porque nuestros ancestros manejaban una ciencia bien sencilla pero muy profunda. Fíjate que así como en muchos de los pueblos del Amazonas, nuestros ancestros sabían vivir en armonía, que también la antropóloga e historiadora Lynn Guittard ha sacado en sus investigaciones que de hecho había más indígenas de lo que los españoles registraron, y como eso también era una estrategia política para decir, bueno, necesitamos esclavos, ya se acabaron los indios, cuando eso fue la pluma lo que nos borró de la historia. Sin embargo, ha habido una continuidad
que así mismo como el antropólogo Darcy Rivero habla de lo que es la transfiguración étnica, que hemos mencionado aquí, que ser un indio mezclado no me hace menos indio, sino me hace un indio de ahora. Y qué bueno que yo pueda ahora tocar una tambora y tocar una guira que viene del guajey, y que no es solamente qué bonito ese guajey, sino es comprender el higüero, el árbol, los ciclos lunares que están detrás de eso, la relación con las lluvias, con el sol, con la tierra. O sea, hay cosas que se reducen a objetos, como tú bien dijiste, el bohío en el museo o algo así, cuando el bohío es una estructura que aguantaba el huracán, a pura madera y a pura paja, y que también iba con la naturaleza porque el techo se cambiaba y así representa la renovación de la vida. El cemento es duro, se calienta, es incómodo, uno se da un trancazo con eso y se puede romper un hueso, pero el bohío necesariamente es, como todo en la cultura, un reflejo de esa relación sagrada de, bueno, vamos a vivir en un lugar cómodo, donde es fresco, se respira. El bohío tenía ese sistema central, ¿no? Y en el centro siempre estaba el fuego. Igual que en el sistema solar, el sol está en el centro, es la luz, es lo que hace crecer la vida en la tierra, es donde cocinamos todo. Entonces, la realidad es esa, que como tú bien has dicho, en nuestro contexto ahora se ha reducido a el taíno está en una vitrina cuando yo camino y veo taínos por todas partes. Taínos que todavía hacen casabe, taínos que manejan motor, pero no son menos taínos por tener negros, somos una cultura esencialmente afrotaína. E incluso los estudios de genética que han salido recientemente, el año pasado la National Geographic publicó la secuencia genética de un diente de una abuela taína de las Bahamas, es la misma genética de un boricua. Sabemos que los boricuas tienen una composición genética un poquito diferente a la nuestra por su proceso histórico al nuestro, sin embargo, somos la misma gente, que después de que ocurrió todo eso, que es importante que podamos reconocer, oye, venimos de una resistencia a un genocidio, venimos de una gran época sangrienta y violenta, sin embargo, estamos aquí porque nuestros ancestros lucharon para que hoy tengamos ríos de donde beber, tierra de donde sembrar, árboles que nos den sombra bajo este solazo y todas estas cosas. ¿Y por qué lo estamos destruyendo? ¿Por qué estamos destruyendo nuestros ríos, nuestra tierra? ¿Por qué estamos destruyendo nuestras relaciones con la mujer? Era una sociedad matriarcal. Entonces, así es como trascendemos el aspecto museográfico cuando vemos que estamos hablando de cultura, de un modo de vivir que ha continuado en la historia, que ha sobrevivido y que con todo y su mezcla hoy es donde estamos. Todavía comemos casabe, todavía tenemos canoas, pero también toda esa ciencia que está más allá de esas cosas típicas que conocemos y que sabemos reconocer. Pero, por ejemplo, el tabaco. Muchos de nosotros saben que nuestros abuelos masticaban tabaco, pero no morían de cáncer por la relación ancestral con esa planta. El tabaco dicen que es la primera planta que domesticó al hombre. ¿Okay? Muchos taitas hablan de esa historia, de que cuando los primeros hombres llegaron acá, vieron esta planta con estas hojas grandísimas y tenían mucha hambre, vamos a comerla, y después de esa borrachera y esa experiencia que tuvieron, le cogieron mucho respeto a esa planta. Y así fueron encontrando, como si yo siembro tabaco aquí, no tengo que usar pesticidas, los animales no se le pegan. Si tengo gusanos en la piel, me pongo tabaco y se me van. Entonces así voy conociendo esa planta y muchos de nuestros abuelos tenían cachimbo. Esa es otra palabra taína que se cree que es africana, pero baja al Amazonas y a gente fala de cachimbo. Así la gente en el Amazonas. Entonces son tantos elementos, tanta riqueza para los problemas sociales que tenemos hoy. La violencia de género, el hambre, la sequía, el agua, cosas que no existían con nuestros ancestros, sin embargo que ahí tenemos respuestas para hoy políticamente, socialmente y económicamente vivir mejor como país. Nosotros podemos ser el Suiza del Caribe si de verdad quisiéramos. Y el camino hacia eso es nuestra tierra. ¿Qué dicen esos petroglifos que nuestros ancestros con tanto trabajo hicieron y que algunos de ellos tienen miles de años, allá en las cuevas de las Caritas, en las cuevas, en las piedras de Yuboa, en muchísimos lugares, donde en esta isla, en el Pomier, se conserva una biblioteca, pero solo creemos que es lo que escribió la mano blanca, la única versión, cuando hay muchas versiones y ahora mismo en Cuba
Está el cacique Panchito Rivera, que viene de un linaje de cacique de la zona de allá, de Baracoa, Guantánamo, la ranchería. Su abuelo era cacique, su tatarabuelo era cacique, y claro, ya andaban en caballo, pero su idea y su manera de vivir, aunque usaran sombrero y chacabán y botas, era la misma cultura que continuó. Aunque siga hablando español, aunque le cante el eguá y a la Virgen, es la tierra mi madre, que es la original. Entonces, esencialmente es cómo nuestra diversidad es nuestra riqueza. Y dentro de esa historia, de esa sabiduría, de esa cultura, si tan solo nos detuviéramos a estudiar, a reconocer, a proteger y a conservar, desde los petroglifos hasta la manera de sembrar de una forma sana el conuco, hasta la manera de relacionarnos, pudiéramos estar mucho más adelante de lo que estamos ahora, y por eso es que creemos en esto. Porque si tenemos esa identidad, si tenemos esa raíz, de ahí nadie nos tumba. Qué chulo es aprender inglés y aprender francés y portugués, como yo, esos son idiomas que yo hablo, porque me abren caminos de conocimiento, pero yo no olvido de dónde yo vengo. La realidad es que muchos de nuestros jóvenes aspiran a irse fuera porque no conocen esa raíz, de dónde venimos, de esa lucha de Anacaona, de Atuey, de Guarocuya, de Caunabó, De Liborio. de los mellizos de Palmasola, de Mamá Tingó. Personas que lucharon hoy para que tú puedas comerte tu mangú tranquilo en tu casa, que no sabían ni que tú ibas a existir, pero que dieron su vida para que tú estuvieras aquí hoy. De todas maneras, los pueblos no son como las transmisiones de los carros que tienen reversa, ¿verdad? Tampoco es la idea echar para ¿Verdad? atrás. La idea no puede ser echar para atrás. No. Y está claro que incluso ellos, ante el exterminio, muy bien, el genocidio por demás, el ecocidio y todo lo que aconteció, la única forma para sobrevivir fue echando para adelante. No podían dar para atrás. No podían invocar simplemente a sus propios dioses incluso, que dejaron de ser efectivos en términos prácticos para ellos. Y tuvieron que adaptarse y ahora dirían, el doctor diría la resiliencia, ¿verdad? Tuvieron suficiente resiliencia para que haya investigadores como ustedes. Pero hay manifestaciones culturales que quizás han perdurado más que otras. Tú me hablas en particular del casabe. Sí. Los españoles comieron casabe y siguieron siendo españoles. Y siguieron comiendo casabe hasta el punto de que hoy los españoles aquí siguen comiendo casabe igualito. Y no hay esa interiorización de esas manifestaciones que se incorporaron, y es como si eso, es como el chicken de los niños norteamericanos, que no se lo imaginan vivo. No se lo imaginan vivo, sino peladito, picoteadito sin cabeza y dispuesto en Kentucky Fried Chicken. Y alguien supuso que había manifestaciones que sí podían estar bien ahí al alcance de los investigadores. Y es la música. Porque los taínos no sabían de matemáticas, pero tenían música, tenían su propia relación a través de la danza, que es un componente que también se puede rastrear. No obstante, tú conoces a nuestra querida, ¿verdad?, Irka, que ha dedicado cualquier cantidad de tiempo y esfuerzo, y siempre, y el propio Luis Díaz en su momento andaba detrás de la voz del cantador, de esa voz de origen, digamos. Pero no es fácil, porque también es ponerse a inventar, porque los taínos eran taínos, no eran los arawak de la Bahama o de los demás pueblos, porque habían otros. Y así como habían caribes, bueno, pues, habían taínos que eran mansos, y los caribes eran como medio caribes, ¿verdad? Según cuenta la leyenda de los españoles también. Y Caunabo hay que verlo más que como un manso taíno, como un guerrero. Y Atuey. Y Atuey por igual. ¿A dónde voy? ¿Hasta qué punto es posible
hacer que eso que está latente, que está ahí, que lleva los ríos, los caminos, las grandes montañas, es decir, el vocabulario incluso que nosotros tenemos es bastante rico con respecto a otros vocablos, porque ha seguido ahí presente entre nosotros, eso sí. Pero ¿en qué medida hacer un esfuerzo que conduzca a la visibilización e importantización sin pretender que es para atrás que vamos? Imposible. Aunque a mí me encantaría participar en un rito de la caoba, yo no sé por qué, pero me encantaría, ¿verdad? Díganme ustedes. Bueno, como tú mismo has dicho, ha sido un proceso de transfiguración cultural, que para sobrevivir como especie, como cultura, hubo que adaptarse. Las indias fueron asumidas como esposas, no había mujeres blancas, llegaron mucho más tarde, 300. Entonces, para poder sobrevivir... Aunque sí hubo esclavas blancas y blancos en la primera etapa más que de la colonia, de la conquista misma, es decir... Muy temprano hubo esclavos blancos aquí. Sí, por igual. sí, sí. Muy mínimo, pero era mínimo todo también. Sí. No estamos hablando de miles y miles de gente que vinieron de para allá en el primer momento. Exactamente, por eso es porque también la mujer negra y todo eso llegó después. Llegó cuando se bastante dijo. después. Pero entonces, como dice Soraya, es como para yo seguir siendo yo, si yo hablo en taíno, tú me matas. Si tú me ves en taparrabo, tú me matas. Si tú me ves rezándole a la tierra, tú me matas. Pues déjame ponerme unos pantalones y un sombrero. Aquí yo tengo mi cachimbito y ahí estoy con la Virgen de la Altagracia. Sin embargo, detrás de todo eso es lo que se mantiene, esa raíz. Y ese es el producto de esa transfiguración étnica. Por eso la Virgen de Altagracia, Higüey. ¿Qué significa Higüey? Higüey en el idioma taíno, que es Huajillani, significa la tierra donde nace el sol. Entonces, exacto, la Altagracia viene siendo ya una versión de la Madre Tierra. Exactamente, porque lo mismo que la Guadalupe en México. La Guadalupe en Madrid no es nadie. Entonces, así mismo es como va sobreviviendo tanto lo intangible como lo tangible a través de esa resiliencia, de esa resistencia en la historia. Pero como tú dices, la idea no es echar para atrás, porque hay muchas cosas de atrás que ahora tampoco necesitamos. Sin embargo, ¿qué es lo de atrás que nos sirve para ahora? A través de la educación, a través de actualizar, porque hay tantas cosas. Primero, solo conocemos principalmente la versión española de la historia. Y ahora, como expliqué anteriormente, tenemos el testimonio de un cacique que viene de un linaje directo de cacique. No es que se despertó un día y dijo, mira, yo soy taíno y soy el cacique de aquí. No, él creció viendo a su abuelo, a su tatarabuelo, echando para adelante su pueblo, manteniendo que todo el mundo esté tranquilo, que todo el mundo tenga de comer, o sea, en un pueblito donde no hay carro ni siquiera. Y ellos han mantenido eso allá. Entonces, a través de la educación, de tener esa identidad, y él lo dice, Panchito lo dice, yo soy indio, somos la gente natural. Él se va más allá de lo taíno, porque incluso lo que conocemos como taíno, cuando viene a ver, no es la autodenominación de nuestros ancestros. Taíno, nuevamente en Huajillani, no significa los nobles. Eso fue la romantización del español. Y así también sabemos que muchas palabras que creemos que significan algo, fue la interpretación española ese significado. Pero hoy estamos estudiando esa lingüística indígena, y está el diccionario de Rafael García Vidó, Voces del Bohío, y nos estamos dando cuenta de el real significado o acercándonos al real significado de esos vocablos indígenas. Entonces, asimismo, cuando recuperamos el sentido, porque el lenguaje es tu relación con la realidad, qué chulo es gaviarse de una mata, qué chulo es marotear o tirarse de una yagua, eso no saben decirlo en España ni lo van a entender. Entonces, así vamos recuperando lo nuestro y necesariamente necesitamos una educación que esté actualizada, que esa historia de que, bueno, en 1492, 1510 ya no hay indio. Y además el capítulo comienza en 1492 y termina en 1510 de los indígenas, cuando tenemos 8.000 años de presencia indígena. Y lo que conocemos como taíno, que además, eso es lo que está diciendo, significa mi pariente. Si me dice, ¿quién es ella? Yo, ni taíno, mi pariente. No es la nobleza, es mi pariente, ella es mi nobleza de mi vida, por ser mi pariente. ¿Ok? Y si me preguntan, ¿quién es tu pariente? Es bu taíno.
¿okay? Entonces también está relacionado, esto tampoco nos lo estamos imaginando ni jugando, porque existen lenguas arahuacas, como el garífuna, el locono, el guarago, el guayú, el baniwa, de las cuales estamos reconstruyendo el idioma, más las expresiones que quedan aquí. Cuando se dice, viene una baguada, bagua significa mar. Cuando se dice, cuando la mar bota peje, o tú comes más que una nigua. Todas esas son expresiones indígenas de aquí, o afroindígenas de aquí. Entonces, mediante una educación que podamos reconocer que nuestros ancestros no eran una gente que hacían casabe, tenían areitos y andaban en canoa y se murieron todos. Ah, qué pena. Pues sí. No. Asumir nuestra diversidad. ¿Cuál es la ruta para la investigación de ustedes? ¿Hay algún punto específico dentro del territorio nacional sobre el que, como las vetas, en donde hay alguna veta que podamos seguir? Le voy a dejar el tema allá, pero hay por todas partes raíces, o sea, en el país entero. Lo que pasa es que hay que como comenzar por algún lugar. Y una de las estrategias sería reactivar los lugares sagrados. Volver a rehacer el museo para que sea fuente educativa. Reactivar los lugares sagrados, dándole su importancia y señalización adecuada para que la gente no vaya ahí a beber, a botar basura, a hacer esto, hacer lo otro, sin saber, que ya tenga una referencia, esto fue un lugar sagrado, energética por lo menos, de entrar a esos lugares, visual, y que vea de qué se trataba. Y luego, en educación, como dijimos, hacer un folleto didáctico, donde por lo menos las bases de nuestra cultura y los símbolos principales sean reconocibles, porque mucha gente dice, no, no dejaron nada escrito, no escribían. O sea, la mayoría de las historias, señores, la India, no eran tradiciones orales, toda la escritura vino mucho después, y escritura de símbolos, sin embargo. Y no todos sabían leer, pero sí escuchaban y aprendían varias oralmente. lenguas, porque aquí se hablaba. Por lo menos taíno es un grupo en esta isla nada más habían 5 grupos indígenas diferentes. Ciguayo, Lucayo, pasaron los Siboneyes por aquí, los Macoriges, los Guanajatabé estaban en Cuba. O sea, decimos taíno porque eso es lo que mentalmente, según lo que hemos aprendido en la educación, manejamos como idea. Pero estamos hablando de una diversidad de pueblos indígenas. Es como si tú tomas a Brasil y lo saca por el mar y lo esparce en islitas. O sea, en Brasil hay más de 800 pueblos indígenas diferentes y nosotros salimos por el Orinoco del mismo Brasil, que mantenemos el parentesco. Entonces, respondiendo a tu pregunta del trayecto, mira, yo tengo la dicha de que mi familia es de La Isabela, Puerto Plata, y yo crecí allá con mi abuela, yendo para allá. Mi abuelo mascaba tabaco, tenían su conuco, comíamos la mazorca, el maíz de la tierra y todas esas cosas. Y ahí está la primera casita que se hizo Colón. Y eso se está cayendo a pedazos. Entonces, comenzando por La Isabela, y ahora se han encontrado incluso hasta nuevos yacimientos en la zona norte, por ahí, por Cabrera, otras regiones que el señor Adolfo López ha estado trabajando recientemente, y el proyecto Nexus 1492 con la Universidad de Linden, también por esa zona, Santiago Rodríguez, también. Yo comienzo por mi familia, porque mi abuela me enseñó a mí esos remedios de bebedizos, de botellas, de anamú, que era con lo que la gente se curaba. Puede ser que tomara más tiempo, que era otra cosa, pero eso no te dañaba el hígado por tomar una pastilla. Entonces comencé por ahí, abuela, así el anamú, eso es cañafístol, ¿y dónde eso crece? ¿Y dónde son esos lugares? Y comienzo por ahí. También gran parte de este trabajo investigativo le debo mucho a esta guía a un taita que yo tengo boricua. Entonces ahí voy conectando las islas. Necesariamente aquí, incluso Santo Domingo, donde comenzó esa gran fuerza urbana o intento de urbano de aquel entonces, reconocer el señor Eugenio Pérez Montaz y 2 arqueólogos más publicaron un libro donde hicieron el estudio arqueológico de la Catedral Primada de América. Debajo de esa catedral está un batey. No un batey como lo que creemos hoy que es un batey de haitianos. Batey, señores, significa lugar sagrado de encuentro. Ceremonial. Con la divinidad. Entonces, debajo de esa catedral
hay tumbas indígenas, hay árboles, están todavía, o sea, y lo que es la Plaza de Colón era un batey. El río se llama Osama porque la cacique se llamaba Osama, Osema. Entonces ahí yo voy reconociendo cuál es el Santo Domingo en el que yo estoy. Y así como se va esparciendo la ciudad y vamos viendo los mapas, la cartografía antigua, nos vamos guiando por esos caminos. Yo viajo a Haití cada 2 meses, de vez en cuando tengo un proyecto artístico, cultural allá también. Y en el mismo Haití hay señores en el centro, en Capaicien, todos los domingos, no importa, él está tejiendo macutos. Me apeo de la estación de autobús allá en Haití y hay un señor ahí tejiendo una canasta, de las que se usan esas que son. Y así mismo voy abriendo el ojo cuando vamos, vemos las casitas en la carretera, que tienen sembrada lengua de vaca en el frente, que tienen sembrado sábila, que tienen sembrada la florecita por este lado. Y muchas de esas casitas tienen las mismas plantas en la entrada. Eso no es porque sí. Y así mismo. Entonces, ¿dónde vivían estos personajes? Anacaona, Caunabó, Guarocuya. Recientemente estuvimos en Las Caritas, reconociendo aquel lugar frente al lago Enriquillo, que también está en un estado de abandono. Ahí llegaron unos tipos con 3 botellas de alcohol y se sentaron ahí. Oh, esto es, tú deberás de ir a ese lugar, de la misma forma que tú vas a un templo budista. Tú te quitas los zapatos. Obviamente ahí no, porque está en la tierra, pero en silencio, reconociendo que eso probablemente tiene más edad que lo que tu memoria alcanza a reconocer. Yuboa, el batey de Yuboa que se trajo aquí al Museo del Hombre y que gracias a que lo trajeron sobrevivió, porque como ha ocurrido con Chacüey, le tiraron una carretera por arriba. Entonces, por ejemplo, también Chacüey, ahí uno no tiene dónde pararse en esa carretera que comunica, creo que Santiago Rodríguez con Dajabón, por ahí. No hay dónde pararse, ni siquiera para beberse un refresco. Y hablando de Chacüey, que era un observatorio astronómico, entonces ahí matemática de alguna forma había. No, ya cálculos. Sebastián Rubiú Lamarche, el boricua, ha sacado muchos estudios de lo que llamamos arqueoastronomía, que es la matemática, quizá no la que conocemos de calculadora, pero sí la matemática de las estrellas, ¿ok? Cómo los batalles tienen un diseño perfecto, que en el solsticio el sol entra por un lado, en el equinoccio no hay sombra sobre las piedras, y en el otro equinoccio, así mismo, en el solsticio. Que quisiera ir con ustedes a la única piedra, a la madre de la única piedra y de todas las piedras, que en el Corral de los Indios, pues todavía tenemos algunos vestigios. Porque la verdad es que, sabiendo que eso está ahí y conociendo el valor de eso y la riqueza de eso para nuestra identidad cultural, fue dada al olvido. Y lo que ha ido sucediendo es un poco a la sanfazón de arquitectos y de políticos, y mientras tanto eso está en condiciones deplorables, y me sumo por lo tanto a la crítica. Pero se supone, hasta que ustedes me digan lo contrario, que el Corral de los Indios no era cualquier corral, que tenía además que en sí mismo es el centro supuestamente del territorio isleño, de nuestra isla. Y además, bueno, pues toda esa zona de Bauruco y Neiva y todos esos pedazos eran observatorios naturales, por 1000 razones. Y en el caso de ahí, del Corral, se está hablando también de la posibilidad, si dejo correr la imaginación, porque yo puedo ser más mentiroso que Colón, que vaya usted a saber si era mentiroso, hablador profesional, pero puedo suponer que ahí se enamoró o enamoraron a Anacaona y a Caunabó. Y si hay una historia de romántica, por excelencia es esa, donde hay de todo, como para reivindicar nuestras raíces y los acontecimientos de los cuales hemos querido no mirar para allá, porque era mejor mirar a Enriquillo. Sí. Díganme ustedes. Pues qué bueno que trae a colación esa unión sagrada y política
de Caonabó y Anacaona, que unía el norte y el sur de la isla, porque él, como buen macorí, que significa que no es de aquí, esa palabra, él trajo una fuerza, ¿verdad? Y otra cultura de las otras islas. Entonces, en aquel entonces, una de las maguaná no es maguana, ¿no? Maguaná significa curandera, significa, es más, una persona sagrada, una santa, ¿verdad? En carne y hueso. De aquel entonces, una de las principales era Yohima. Yohima vivía en la región de Yuboa, donde está aquella piedra tallada en ese río. Y ella fue la responsable de aprobar y unir a Anacaona y darle el nuevo nombre a Caonabó. Anacaona, Caonabó. Él se convirtió en la continuidad. Anacaona no es flor de oro. Es otra cosa que vamos estudiando en la lingüística, por eso es tan importante acercarnos a ese significado original de esas palabras. Anacaona viene siendo como el centro de lo preciado por todo su ser. Anacaona la conocen hasta en Jamaica, ¿ok? Y en Haití la tienen en los altares también. Entonces, necesariamente cuando ocurre esa unión, ese es el lugar propicio y que yo tengo testimonios de abuelos en Colombia, Muisca, que viven de la sierra, que reconocen ese lugar. Okay, de Colombia, no es de Cancún. Eso es como cuando yo fui ahora al Amazonas. Yo pasé los últimos 3 años en Brasil y eso fue una de las cosas que más me enraizó y me dijo, no, este va a ser tu trabajo de vida. Siempre ha sido la cultura, pero eso, reconocer. Entonces, tú le hablas de taíno y ellos, sí, reconocen y saben que existió los taínos. Y que este fue un sitio de, como lo hemos siempre sido, transnacional, el centro del Caribe. Aquí se para todo el mundo, migra todo el mundo y se conecta todo el mundo. Ahí hay, porque también de esto se trata, de dejar correr un poco la curiosidad. Eso se me contrasta un poco con la aparente incomunicación de las islas mayores que para con volar respecto a Aruba tengo que pasar por Panamá. Al continente. Sí. Que antiguamente, como decían, escribieron los españoles, habían canales donde cabían 60 personas. Y que el mar no era algo que nos separaba, sino algo que nos unía. Y que también la manera de navegar era otra ciencia. O sea, la gente que los conserva nuestros primos de la Polinesia y de Hawái, saber navegar sin brújula, con las estrellas y contando las olas, contándolas. Y cuando tú llegas a 133, tienes que girar a la izquierda y vas a llegar a Chile. ¿Ok? Esos son los Kahuna de Hawái, que tienen esa ciencia de la navegación. Entonces, de la misma manera, se poblaron estas islas y se mantenía esa comunicación con todo lo que es todo lo que baña el mar Caribe. Y había comercio. Pero muchísimo. Recientemente encontraron la bolsa de un chamán, ¿verdad? De un curandero, de 1000 años de edad, esa bolsa. Sí. Y él, creo que la bolsa fue encontrada por los lugares de montañosos, quizá de Bolivia. Y dentro de ese saco... En el Potosí, creo que fue. Algo así, yo no me acuerdo, pero lo que sé es que él tenía plantas en su macuto que no correspondían a esa zona, que incluso correspondían a zonas mucho más lejanas. Entonces, eso es algo también de cómo vamos decolonizando nuestra historia. Creemos que los indios eran gente que estaban aquí sentada, comiendo casabe y que no hacían nada, pero no. Habían peregrinajes. Este grupo se va un año hasta Tiwanaku, la Puerta del Sol. Y tenemos evidencia con los petroglifos también de esa comunicación cultural y espiritual con los mayas, incluso hasta con los incas. El trabajo reciente del espeleólogo Domingo Abreu está sacando todas estas evidencias de que nuestros queridos taínos, que reducimos a tantas cosas, era gente conectada y comunicándose, intercambiando todos estos conocimientos. Y que no hay que ser monumental para ser importante. El hecho de que aquí no habían pirámides quiere decir que no había necesidad. ¿Para qué vamos a pasar ese trabajo? Aquí hace mucho calor. Resolvemos con un caney hermoso. Y es más, la naturaleza es tan perfecta que para qué la voy a alterar. Ya esta cueva está hecha. Solo le tengo que poner aquí una señalización de cuál es la entidad o ser que utilizamos para identificarla, que reúne una cantidad de valores y enseñanza, porque también está la mitología ancestral, que es otra área donde estamos recuperando por el mismo idioma
a través de sacar esos significados de quién fue Yaya, quién fue lo que se dice Yayael, pero no es Yayael, porque así mismo como Boinayel, Yayael, Mautatihuel, eso es como Gabriel, Jofiel, Rafael, no son vocablos indígenas. Entonces encontramos que no es Yaya, sino es Yabaná, gran espíritu, y que su hijo es Yayati, pudiera ser, que es el pequeño. Ti significa grande y pequeño, porque eso, hay nociones del idioma indígena que una cosa puede significar lo que es y su opuesto, dependiendo de cómo se utiliza, ¿verdad? Entonces, incluso a través de ahí. ¿Y los castellanos? Claro. Usan el junior. Exactamente. Vladimir Guerrero Junior. El junior. El junior. Entonces, de la misma forma, entonces, si tan solo, ¿verdad? Como por eso estamos sacando este trabajo y continuando estas investigaciones y vamos a publicar estas informaciones para que la gente lo pueda accesar. Oye, ahí están las enseñanzas de por qué tú no le puedes faltar respeto a tus mayores en esa mitología ancestral. Ahí está la enseñanza de por qué el agua, más que ser un elemento, es el líquido de la vida. Y por eso se maneja con muchísimo respeto. Yo no voy a botar el agua, ni la voy a ensuciar, ni nada. O sea, ¿y por qué la relación con el sol? Yo veo que el sol sale todos los días. Y si el sol sale y le da sol, las plantas crecen. Y veo que la luna toma más tiempo para salir con su luz. De la misma manera, la mujer sangra con la luna. La mujer se convierte en la primera medida del tiempo. Por eso dice la mujer tiene su luna, y en inglés moon, month, menses, ¿verdad? Los meses, ¿verdad? Entonces, toda esa fundación del pueblo, esa ciencia, que no era del libro de texto, sino era 100% empírico. Tenemos claro que Atuey sabía para dónde iba cuando se fue. Claro, no se perdió el camino. Él no andaba buscando fantasmas, él sabía que ahí había comunidades con las que se tenía contacto. Hay alguna gente también que le huye a ciertos orígenes. Y sin embargo la historia está ahí, también está semidocumentada en realidad. Me refiero a la tez del taíno nuestro y de otras etnias y de otros grupos americanos. Y muy particularmente llamaba la atención la tez roja. Y hubo aquí en la isla, ya luego, quizás, más que con cualquier otro grupo y demás, la mezcla entre la tez roja y los africanos. ¿Cómo asumir entonces un prototipo del taíno medio decolorido de la cuenca? Bueno, en eso la antropología dice que la idea de raza pura es un mito, porque incluso al que queremos decir taíno es hijo de un lucayo con un ciguayo, con un arahuaco, y de la misma forma los indígenas venimos de todos los colores. Si yo vivo en Constanza, yo soy jabao. Pero si yo vivo en el sur y me da el sol todos los días, yo voy a ser más oscurito. No soy menos indio por ser de un color o de otro. También está la pintura corporal, que esa idea de piel roja viene porque esos españoles vieron toda esta gente pintado con vija y jagua, que era el protector solar natural, prevención de cáncer contra la piel natural y te mantiene joven. Y además son los símbolos que me identifican en mi ropa. Hoy yo me voy a pintar una boa, porque vamos a hacer la ceremonia de la tierra. Hoy yo me voy a pintar los ojos negros, porque vamos a hacer la ceremonia del murciélago, que reina lo que es el mundo de los ancestros, porque vamos a honrar nuestros abuelos. Entonces, esa pintura corporal tiene mucho que ver con esa percepción de raza roja. Sin embargo, yo he visto indígenas en Estados Unidos que tú lo ves y tú crees que le de África. O sea, no por lo oscuro, sino que hay teces, o sea, esa idea, siempre va a haber una gama de colores. Entonces, es difícil determinar un prototipo, porque incluso allá los boricuas, que se pudiera decir que son un pueblo que mantiene mucho más fuerte su identidad cultural y reconociendo su genética taína, yo veo taíno morenito y blanquito. O sea, también eso tiene que ver que a veces creemos que el pelo lacio, los ojos claros solo son exclusivos de Europa, pero tenemos rubios en Polinesia, rubios morenos, natural, ¿okay? Que no tuvieron contacto. En África también, en África subsahariana, gente con colores, con los ojos de colores claros.
Entonces, es eso como vamos reconociendo también que siempre hay una variedad. A veces creemos que indio es pelo lacio, la trenza y los pómulos, pero dentro de ese prototipo siempre hay variedad. Entonces, por eso los antropólogos son muy cuidadosos de que esa idea de raza pura, incluso los mismos blancos, es un irlandés con un holandés, y de eso vienen tribus y tribus y tribus y tribus de gente. Entonces, de hecho, hay narraciones que llamaron la atención, embarcaciones, en donde se describe que ocupantes de ellas, pues también no solo de piel roja y de otros, sino blancos. sí, Blancos clara. como tal. Hay quienes le atribuyen eso a la posibilidad de que los vikingos y no... Bueno, Sí. de donde fuera, porque venían de donde fuera. Y hasta Porque los- además de Europa llamados africanos. estaban huyendo realmente, porque la gente tampoco se lo ve en esa perspectiva. Exacto. Es que estaban envueltos en un desastre y si no encuentran esto, se lo lleva el mismo diablo. ven por lo Así mismo. Pero, miren, me queda claro que el resultado de estas investigaciones y de estos esfuerzos de ustedes deben desembocar, a propósito de recomendaciones de la propia UNESCO, el capítulo nuestro, ¿verdad? De aquí, deben desembocar en fortalecer en los libros de texto iniciales. Y más que en los libros de texto, en el contacto que deben de tener nuestros jóvenes con ese patrimonio, Exactamente. con esa herencia, para que ellos la puedan identificar y al mismo tiempo reivindicar. Porque se trata de si tenemos o no tenemos identidad. Ahora, ¿cuál es nuestra propia identidad? ¿Cómo hemos asumido nosotros como pueblo esa herencia? Ignorándola, negándola o incorporándola. Y yo creo que son muchos los conocimientos sobre la tierra nuestra que se fueron transmitiendo entre razas, que confluyeron aquí en un momento dado y generaron algo nuevo, porque también tenemos que identificarnos como lo nuevo. Exactamente. ¿Qué contiene lo taíno, por suerte? Gracias. Porque eso nos amarra, ¿verdad? Y nos limpia al origen, de alguna forma, porque somos, como tú dices, lo nuevo. No somos el taíno que estaba, Claro. no somos el conquistador Ni que el vino a africano. arrasar, ni el africano que yo. Somos la gente de la tierra. Pero por eso somos igual que los taínos, la gente de la tierra, gente de los la que tierra. nacen aquí también. Entonces eso es muy importante, esa conexión. Oyendo a Aya hace un ratito, quizás habría simplemente que caerle atrás un tanto al patrón colonizador. Cuando tú mencionabas lo que hay debajo de la catedral, Pues sí, porque esas eran las mejores tierras. correcto, y después fueron las peores. Bueno, exacto. Murió mucha gente por la Exacto. calidad del agua. Exactamente. Todavía hasta el siglo XX. Claro, ¿no? para que Y sepa. estamos todavía hoy. Y todavía tenemos problemas La de gente esa la están naturaleza. sacando de Cotuí, o sea, no es coincidencia que los lugares donde quieren explotar las minas de este país están en los lugares donde la naturaleza es innegociable para la sobrevivencia de nuestra población. Están negociando con nuestra salud, con el aire que respiramos, con el agua que tomamos y con la comida. Ya lo hicieron hace que- mucho tiempo. Bueno, todavía sí. El despojo viene de lejos. Exacto. El despojo viene de lejos. Pero si tú te vas a México, ¿dónde está el templo mayor de los aztecas? Justo debajo. ¿De qué catedral? Exacto. ¿Y rellena por dentro de qué? Exactamente. De oro. Y literalmente enterraron un templo mayor. Pero no estoy hablando de un batey ni una pendejada. De un templo, ¿verdad? Y lo enterraron. Es aquí porque así se impuso, vamos a llamarle el colonialismo. Sí. Así se impuso a sangre y fuego. Sí. Y despojándote hasta de tu identidad
Tu derecho a tu identificarte hasta como tu indio. nombre se lo Ya tú negaban eres a los negros. ¿Y cómo no se lo iban a negar a los pobres taínos? Sí. Y antes que a los negros, porque Fue el ahí ensayo. viene también el asunto. Que la gente asume el esclavismo de los negros de África. Sí, pero primero Fueron los indios. fueron los indios. La encomienda. Y aquí no hubo que emborracharlo para poder hacer lo que se hizo, que fue cualquier cosa, incluyendo los desmanes que hizo el grupo de delincuentes que dejó Cristóbal allá arriba en la Isabela. Sí. Los 38, el Sí, 42. esa gente que se dedicaron a algo, y ahí viene también el tema de lo orgánico ya de la población nuestra con respecto al territorio. Sí. No solo por la división de los cacicazgos, ¿verdad? Sino porque de repente en Mauá, Caonabó se entera de lo que están haciendo esa gente allá y decide asumir, darle la pela que le dieron. Claro. Infligirle la primera derrota militar a ese grupo de mercenarios que quedaron ahí. Y que al pobre Guacanagarí lo pusieron de mojiganga. Tú ves, debería ser una fiesta nacional ese día. Ese día debería ser una fiesta nacional, no reivindicar el Día de la Raza, por favor. Que ya todos los países lo están quitando. Mira que me Hasta en cogían. Estados Unidos. Me cogían el curso, tú vas a ser el indio del Día de la Raza. Hola, Colón, qué bueno. Sí, acto de bandera. Era a mí que me cogían. A ti te cogían. Para ser el indio del O Día sea de que la tú Raza. tienes un cierto karma raro. Hay que buscar el Dharma chakra tuyo para Pero ver cómo que se va a qué bueno tirar. que tú hablas de eso, porque precisamente somos una sociedad fruto de toda esta miscigenación y de esta esclavitud, de este genocidio, ecocidio, de todo lo que pasó. Entonces tenemos mucho que sanar como sociedad para entender. Ahí viene cómo la cultura puede afectar a un individuo desde que nace. Si desde que tú naces, tú estás viendo corrupción, esto, lo otro, tú vas a pensar que eso es normal, entonces tú te vas disminuyendo en la vida. Entonces hay un proceso de sanación que tenemos que hacer. ¿Y cómo se hace? Reconociendo estos lugares, reactivando los lugares sagrados, incluyendo en la educación, reapropiándonos nosotros de nuestra cultura y reconociéndola, porque no es que de un día para otro yo me sienta india. ¿Por qué no? Si lo tengo, lo llevo en la sangre. Es más, en Brasil es una ley, o sea, indio es el que se reconoce indio. Hay un riesgo en todo esto. Y más que un riesgo, es una realidad que podemos caer en el ridículo. ¿En qué sentido? En pretender recrear una cultura a partir de un prototipo verdaderamente inauténtico. Es decir, de hecho, a una parte del turismo, a través de una parte del tiempo, se le ha vendido esa idea de tajalana de los taínos y esa idea de ese prototipo que te crean y te lo venden porque ese zapato se ve bien o porque lo podemos poner de moda, porque eso no conecta tampoco. Es decir, no es así que nosotros podemos pretender que se incorpore. Pero eso es cuando se hace sin base, sin investigación y sin arraigo. Y allá sin en Puerto saber. Rico ellos mantienen su areíto desde aquella época precolombina y aquí, especialmente aquí en este país, yo tengo en mis investigaciones encontrado personas que en el lugar de Samaná, donde le llaman, creo que se llaman Aguas Buenas, lo estoy confundiendo con mucha agua, pero que personas allá van a esa cueva y se acuerdan que iban desde antes que llegaran los españoles, siguen yendo a esa cueva a llevar ofrendas, siguen cantando. Encontré que la misma melodía que cantan en Cuba, la Sonora Matancera, sun, 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 gua, gua, pájaro lindo de la madruga, el colibrí, una ave sagrada. Aquí se canta la misma melodía en los congos de Villamella. Llama Belie, ya Belie, Belcan, la misma melodía. Entonces así es, no es tanto recrear algo que imaginamos, Exacto. sino de lo que vamos encontrando, que vamos, como quien dice, desnudando. En la Maguana, en los Congos de Villamella, se usa el tabaco en la ceremonia, se sopla a las 4 direcciones. En toda la ceremonia indígena que yo he asistido, ocurre lo mismo. Se danza en círculo.
se saludan a las direcciones, se ofrenda agua, se tiene ruda, se prende un fuego, se le canta al cielo, a la ¿Ruda tierra. qué es? La ruda es una planta Es una sagrada. planta. Se tiene ruda, se tiene romero, se tienen muchos elementos que aunque estén en un altar que tiene a San Miguel, que tiene a la Altagracia, que tiene al Espíritu Santo, es algo que ellos identifican, no es como ir a una misa, es más allá porque es algo que los conecta a esa tierra, que es la continuidad de esa resiliencia, que el taíno de aquel entonces dijo, bueno, no puedo decir yo Cajú porque me van a cortar la lengua, voy a decir San Miguel y me van a dejar tranquilo. Y qué bueno, ahora tenemos tambores africanos, porque también la realidad es que, por ejemplo, el tambor taíno, el mayohuacán, que es un tronco con unos pequeños orificios, unas líneas que tiene 2 toques, existe uno casi idéntico en el oeste de África. ¿Okay? Entonces, así es como vemos que a veces creemos que hay muchas similitudes entre los pueblos y por eso cosas que sobreviven, hay cosas que se creen que son africanas, pero que yo voy a Brasil y lo veo en los pueblos indígenas de Brasil, o cosas que se creen indígenas y veo que lo hacen los yoruba. Entonces, esencialmente es cómo la gente de la tierra se expresa y cómo la gente de nuestra tierra se continúa expresando aún después de la colonización y qué cosas podemos identificar precoloniales por lo que nuestros parientes originarios del Amazonas siguen haciendo. Lo que pasa es que también hay cosas que aquí sí y allá no. Ah, claro, eso es verdad. Probablemente los taínos conocieron más las cuevas como tal. Oh, 100%. Y de ahí que su propia mitología arranca con cuevas. Con es cuevas. que hay 4 historias originarias, ¿verdad? Está la de Itibacaubaba, está la de Casibajagua, está la de la Caguama y otra más que se me está escapando. Entonces, hay diferentes mitologías que responden a eso. Sebastián Robió explica que es, tú sacas la cosmovisión del Amazonas y la sitúas en la geografía del Caribe. Ahí entonces está la cueva, ahí están esas cosas. Entonces también encontramos que en las crónicas... generalmente para los mismos usos. En las crónicas decían, ellos dicen algunos que salieron de la cueva directamente, que no vinieron de otra parte. Entonces, necesariamente, cuando tú migras, si yo voy a Estados Unidos, pues yo interpreto allá según lo que yo conozco de donde yo vengo. Si yo decido mudarme allá y convertirme a Séneca, o lo que sea de esa región donde yo estudié, encontré que tenían la misma tortuga. La misma historia de la tortuga que originó el mundo que nada alrededor del sol. Entonces, se van encontrando cosas, pero como tú dices, eso es verdad. Eso que aquí hay manglares, cuevas, iguanas y caimanes, diferente a lo que había en el Amazonas, sin embargo, venimos de esa vena y a través de esa vena vamos identificando, eso es precolonial. Y de hecho, el que se le atribuye cierta mansedumbre al taíno y no a otros grupos, ya te indica que la relación misma hasta con la tierra era una relación armoniosa, sí. Bucólica en gran medida. Ellos se fumaban su hierba, se fumaban su tabaco, que igual fumaban hierba para los que no lo quieran asimilar. Y eso quedó evidenciado también con el hallazgo de este que viajaba de aquí para allá y traficaba también. Es un intercambio, porque eso es necesario reconocerlo. El ser humano, desde que humanidad, ha estado buscando estados alterados de conciencia y los pueblos indígenas encontraron que eso tiene un sistema, que eso es algo sagrado, que el utilizar plantas que provocan un estado alterado de conciencia es muy sagrado y puede hacer daño si se usa de otra manera, como lo que sucede con la hoja de coca y con el mismo tabaco. La gente fuma Marlboro y no sabe que tiene una planta sagrada que ha sido alterada. La gente hace cocaína y no sabe que la coca se rezan las 3 hojas y se agradecen al cielo. O sea, cuando tú desconectas de la cultura, la planta, el ritual, el uso, viene el veneno, ya deja de ser medicina. Entonces, eso que tú dices de mansedumbre, lo que quiere decir es con el mínimo esfuerzo, no hay que matarse para vivir. Tú caminas por aquí, incluso hasta por Gascue. Yo puedo recoger mango, noni, cajuile, sin tener que hacer esfuerzo, nada más tengo que caminar por ahí. O sea, todavía eso queda.
Claro, se tenía un sistema de agricultura de manera que no hay que matar a la tierra tampoco. Yo siembro aquí este año, el año que viene siembro aquí y da para todos, ¿ok? Entonces, eso de mansedumbre viene más de vivir de una manera más pacífica, pero eso no quiere decir que no habían guerras, porque se peleaban por las mujeres. Eso era muy Bueno, típico. esas palabras siempre están metidas en el medio. No, es que la mujer viene siendo, todos venimos de una mujer. Claro. Sin mujer no hay vida, no hay origen. Toda mujer es esa cueva. Pero ese miren, útero. yo también ahí también creo que pueden estar exagerando algunos elementos. Porque incluso en eso que nos viene de África, los africanos, los guerreros africanos lo que hacían era que se asustaban entre sí. Porque hay un principio de nobleza ahí. De nobleza. Y en el caso de los taínos, por igual, yo no creo que fueran los más salvajes, sanguinarios, guerreros. No, Porque pero había su no facción. tenían, más allá de las mujeres, que siempre fueron Sí, escasas, un tema. y por lo tanto, donde quiera que sean escasas, va a haber pleito. Pero más allá de ese elemento, si usted agarra los cacicagos, todos tienen los mismos elementos. Costas, ríos, montañas, Todo lo que todo. necesitan. Y ahí es una Abundancia. división, No era por territorio. no era por territorio, vaya, esto de andar por ahí buscando la Y mujer que del responde a la taíno, geografía de la isla, que eran de este a oeste, que se Exacto. repartían, no eran estas divisiones. O sea que también eso de guerrero, bueno, pero ¿y qué constancia hay de que ellos El guerrero no es echaron el una que batalla? pelea. No es el que pelea. Exacto. que es El otra guerrero cosa. vence hasta sin tú darte cuenta, y por eso la flecha, yo te veo a ti cuando te voy a matar. Pero el uso ya de la pistola y de la espada, ellos lo veían como, pero ¿y esta gente? Pero ven, dame a mí aquí, que estoy aquí contigo y con la flecha, así te veo. Pero el utilizar una pistola se ve yo bien, pero ¿y estos cobardes? Mira, están desde allá de lejos tirándonos a nosotros. Sí. No vienen aquí con su flecha o con su macana. Hay una debilidad, si se quiere, frente de la resistencia taína ante el conquistador, Bueno, que se normal. basa precisamente en esa noción de la espiritualidad, que es que ellos no concebían que algo fuese lo que no decía ser, Ujú, la mentira. la mentira. Y cuando a partir de ahí el parámetro moral está dado en ellos, no así en el que engañó a Caunabó. Que es para mí una cuestión simbólica, porque no fue solo a Caunabó, es que fue a todo, incluyendo al que no resistió, porque no es verdad que a Guacanagarí le fue mejor que a los demás. No le dieron. No se registra eso, ¿verdad? A él también le tocó lo suyo, como se dice. Es decir, y eso es importante porque creo que el dominicano tiene que lleva eso adentro. Del engaño. Y es más, lo lleva tanto, y lo agrego como curiosidad, que el dominicano usa la expresión de que somos indígenas. Claro, ahí está Y no es verdad que somos la indígenas. época de Somos Trujillo algo nuevo, lo que hablamos ahorita. con los Es taínos. una argamasa que se va formando con gente de todas partes, de todos los colores y de todas las etnias. Y con todos los problemas que eso tuvo, Lo que con pasa- las taras, Exacto. que generó esa mezcla también, porque hubo mezclas que no generaron productos Deseables. viables. No, porque eso es así. Y los taínos, los pobres, además sufrieron las enfermedades que no estaban supuestas a sufrir, para los que no tenían ningún tipo de defensa, y fueron víctimas también de esto. Pero yo creo que lo que nos hace pensar que somos indígenas es porque también nosotros hemos integrado la idea de que como pueblo hemos sido atropellados y hemos sido dominados. Es que ese engaño ha continuado en nombre de una neocolonización y una economía neoliberal que sigue engañándonos. Entonces, comenzando por empoderarse con su cultura, se conecta y se resuelven muchos otros problemas, porque seguimos nosotros mismos no dándonos importancia
Entonces las otras culturas, no es porque tengan un número más grande de personas que son más importantes. No, claro. Eso O no porque lo- tengan templos. Que no Finalmente, les agradezco esta oportunidad. Son temas que sé que la población agradece, que son del interés de todos. Y bueno, agradecerle a doña Jenny Acosta, su compañía, en nombre de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO. ¿Han ustedes descubierto la existencia o establecido la existencia de una red de entidades culturales que se dedican a esto? Porque por ahí por el sur sé que hay mucha gente trabajando hace mucho tiempo. Un esfuerzo manielista, digamos. Y bueno, supongo que ya debe haber también, en el caso de los puertorriqueños y sus investigaciones, pues más. ¿Existe esa red? Sí, sí, y estamos conectados. Está el grupo Cahueiro de Cuba, Guamá también. En Jamaica ahora está el Yucayeque Guaní, el del colibrí, y seguimos creciendo. Y el Consejo Internacional de Espiritualidad Indígena, yo represento a la República Dominicana. Ah, qué bueno. Tú no eres taína. Ya yo me hice mi ADN, a mí sí que no me puede nadie decir que no. Ya no te puedes decir que no, ya tú eres como Yo nada más Yanira. tengo que ir a un río y ya yo sé. Y ya sabes. Y ¿verdad? esa cuestión del ADN fue el español, porque al saber que todo se iba a mezclar, y que el ADN iba a decir algo, no, es que tú nada más eres 2% taíno, ya tú no eres eso. Sí. Pero lo tengo dentro de mí, o sea, lo tengo en mi sangre, no es suficiente. Eso es como ya el porque tengo azafrán. un iPhone, no soy indio. Ya porque uso tenis, no soy indio. Son- Pero tú no eres español, o sea, no se cuestiona. Tú no eres español ya porque tú no andas en una armadura y un caballo. Y ya Porque eres nunca he ido a dominicano. España. ¿Y ya eres dominicano? Sí, exacto. Hemos querido traer este tema tan interesante, don Guillermo, justamente porque es necesario impulsar una serie de investigaciones que vayan tratando este tema para entonces poderlo incorporar ya en un proceso posterior a lo que es la educación. Primero tenemos que tener todos los elementos y posterior a eso incluso tenemos también que tener un proceso de difusión, porque utilizar todos los medios que tenemos disponibles, y como estamos en la era de la comunicación, ¿verdad? Utilizar las redes sociales, todos los medios que tengamos disponibles para Ellos eran poder... bastante más eficientes. Sin Para- tanta tecnología La se telepatía. comunicaban Claro que terriblemente sí. bien. Sí, sí. Así ¿Verdad? que de eso se trata, de poder impulsar una serie de investigaciones que puedan colaborar a poder entonces hacer un trabajo mucho más amplio en relación a este tema. Bueno. Nos pueden encontrar en Asanarte, en el Instagram y en Taíno Studies. Ahí nosotros publicamos los trabajos. Todo el mundo bienvenido a colaborar y a ser Fantástico. parte de esto. Muchas gracias. Gracias. a Gracias. ustedes. Maya ustedes. Alfonso y Soraya Franco y doña Jenny Acosta. Muchas gracias por su audiencia. Gracias.